Gracias, Nicole, por la introducción, muy amable de tu parte. Gracias también por la presencia de los profesores. Y encantado de conocerlos y para hablar de alguien que para mí ha sido una dedicación de 4 décadas, que es Andrés Bello. Andrés Bello se le conoce por múltiples razones, todas muy merecidas. Poeta, el gran autor de Alocución a la poesía, Silva la agricultura de la zona tórrida, un poema maravilloso que me recordó con alguna tristeza el fallecimiento de la nieta de Lucía Santa Cruz, que les recomiendo que lean, una maravillosa columna que salió hace una semana atrás y que versa sobre la pérdida precisamente de una niña adolescente. Es probablemente uno de los poemas más conmovedores de la poética hispánica. Y se le conoce realmente por una serie de otros poemas, también por la gramática. Es el autor de la gramática de la lengua castellana, que tiene un subtítulo muy interesante. Dice, para el uso de los americanos. Esta gramática, la última vez que conté, tiene 90 ediciones, sigue siendo vigente, no ha sido superada absolutamente por nadie, y por lo mismo es muy merecido el reconocimiento que se le da a Andrés Bello por este monumento que significa la gramática de la lengua castellana. Se adelantó por décadas a los españoles mismos, que realmente no conocían bien o no tenían las técnicas filológicas para entender el significado de este gran poema. Y quiero referirme a esto en el concepto de Bello como jurista, porque hay un elemento importantísimo que aparece en ese poema que se relaciona con su convicción respecto del derecho, del imperio de la ley y en particular del derecho romano. Y es precisamente el Bello jurista es el que quisiera enfatizar. Ahora, lo quiero hacer de una manera cronológica, porque Bello mismo se empezó a interesar en la jurisprudencia, pero no fue formado como jurista. Entonces, lo que quiero ofrecer hoy es una interpretación de qué instancias hacen que Bello dedique su vida, y aunque se le reconoce como jurista, pero particularmente como autor del Código Civil, tiene una implicación mucho más amplia para lo que es la construcción de las naciones. Es decir, estamos hablando de una coyuntura en donde una monarquía de 3 siglos se desploma y es necesario construir un nuevo orden jurídico, ¿cierto? Y eso es lo que va a aportar Bello, no solamente a Chile, sino que a Hispanoamérica en su conjunto. Mencionaré algunas cosas más al respecto, pero el Bello jurista es necesario apreciarlo como un Bello que se nutre de una serie de otras disciplinas. Y cómo la costumbre ayuda a la redacción de la ley y viceversa, cómo la ley puede producir costumbres, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llega Andrés Bello al derecho? Muere a una edad muy avanzada, muy por encima de lo que era el promedio. O sea, tiene 84 años cuando fallece en 1865, y por lo mismo es que se puede explicar de alguna manera la cantidad de escritos. La última edición de las obras completas de Andrés Bello es de 24 tomos. La edición en la que estoy trabajando ahora, que mencionaba Nicole, tendrá 30 tomos. Es decir, de que era un hombre muy disciplinado, muy trabajador, pero sobre todo con mucha inspiración, a propósito de la importancia
de producir esta transición entre la monarquía y la república. Yo elaboré un concepto que es el concepto de orden. Mucha gente me ha criticado al respecto porque dice, bueno, orden hay en los regimientos, orden hay en el cementerio. Pero yo siempre he querido ver al Bello que habla del orden, pero para facilitar la libertad. Ahora, ¿cuáles son los hitos que llevan a esta concepción del derecho? Bueno, podemos empezar con la fecha de su nacimiento, que coincide con reformas fundamentales en el currículum universitario. Es decir, que las llamadas reformas borbónicas, que tienen una serie de elementos, por ejemplo, reforma administrativa, creación de nuevos virreinatos, de intendencias, tiene también una serie de otras implicaciones para la enseñanza. El derecho, como se enseñaba en la Universidad de Caracas y en la mayor parte de los países hispanoamericanos, consiste fundamentalmente en derecho canónico y lo que se llamaba leyes, que es la instituta, es decir, es urquiniano, es el corpus iuris civilis. Y entonces, con eso podemos entender que ellos ya tienen algún grado de conocimiento de lo que es el derecho, ¿cierto? El corpus tiene 4 partes, tiene un nivel de detalle y de trabajo que se entronca con una serie de otras tradiciones jurídicas en Europa, pero es el derecho romano, el que se empieza a enseñar en las universidades coloniales a finales del siglo XVIII. Esto porque, sobre todo los discípulos de Leyes y los no tan discípulos de Leyes, lo criticaban porque decían que era un hombre del antiguo régimen. Pero la verdad es que viendo sus estudios, él tenía este elemento de acceso al derecho romano y además tenía acceso al lenguaje en el que se escribía el derecho, que era latín. Era realmente un eximio especialista en latín. Esto empieza a explicar más o menos cuáles son las implicaciones académicas en un momento crucial de la formación de un individuo, la adultez, cuando ello tiene este acceso a este conocimiento. Rápidamente, el gobierno de la capitanía, capitanía me refiero a una de las divisiones administrativas del Imperio Español, nosotros éramos capitanía, también lo era en Caracas, y evidentemente, y ojalá que les pase a ustedes que apenas regresen, hay personas que quieran contratarlo inmediatamente. A Bello lo contrataron, apenas salió de la universidad y empezó a desempeñarse como administrador. A veces se confunde la gente con uno de los cargos que él tenía, que era comisario de guerra. Comisario de guerra es un puesto administrativo. Y como tal, le correspondió, y esto también se vincula con las reformas universitarias del siglo XVIII, que es la ciencia. El currículum en toda Hispanoamérica se empieza a introducir el estudio serio de la ciencia, física, química, biología. Y entonces, como tal, Bello le toca administrar la vacuna antivariólica y además llevar la correspondencia del gobierno, lo que significa el aprendizaje de idiomas. Ahora, la matriz del latín es muy útil para la adquisición de las lenguas románicas. Y también la ubicación de Caracas. Caracas tiene tanto acceso al Atlántico como al Caribe. Las islas del Caribe son holandesas, francesas,
inglesa. Sí. Y esto significa que en un espacio muy pequeño, ¿cierto?, hay muchísimo intercambio. Y menciono esto porque antes de hacer un estudio serio del derecho internacional, Bello tenía la experiencia práctica de negociar, sobre todo en términos comerciales, pero también lo que después sería el gran experto en el derecho marítimo. ¿Cierto? Hay legislación que él introdujo a propósito de la propiedad protegida o no por banderas neutrales entre países en guerra. Él tenía esto muy claro, porque el Caribe, imagínense, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es un hervidero, tanto de comercio como de conflicto. Y entonces Bello tiene primero la experiencia práctica, pero después la lleva a un nivel teórico. Ahora, Bello era más un científico que un jurista en este momento. No tenía su bachillerato de análisis. No era en leyes. Y de hecho nunca hemos podido determinar específicamente si estudió o no leyes y medicina. Hay como que sugerencias de varias fuentes, pero para un historiador no hay evidencia dura. Entonces, a lo que voy es que es un hombre que se forma como jurista. ¿Quién podría dudar de que él era un jurista? Pero no tenía el entrenamiento. Bueno, Caracas es la primera etapa de su vida, nace en 1781, sale de Caracas en una misión a Londres en 1810, junto con Simón Bolívar, Luis López Méndez. La negociación es un fracaso. Gran Bretaña no apoya la independencia de Venezuela o la independencia hispanoamericana por un tratado que tienen con España, ¿cierto? Y entonces queda Bello, y sobre todo después de la debacle de 1812, él queda varado en Londres. Ahora, en Londres, si podemos saltarnos un poco, estos son momentos de Andrés Bello en Venezuela, otro. La Gaceta de Caracas, que también uno de los primeros periódicos que se publicaron en Hispanoamérica, el siguiente. En Londres hay un parte de instancias en donde podemos ver ya la consolidación del interés de Bello en la ley, ya sea en el derecho internacional como crecientemente en el derecho civil. El derecho civil privado en particular es lo que más le importaba. Pero en Londres también tiene el encuentro, un encuentro para mí fundamental y que después va a retomar hacia el final de su vida, es el encuentro con el Tratado de Neusilly, en donde en el tercer tratado en particular podemos ver los procedimientos del derecho global. Una querella, y una querella del CIVI contra los infantes de Carrión, pero la forma en que él procede, sobre todo parte del procedimiento del derecho global. El derecho romano, como sabemos, que es énfasis fundamental, es en la propiedad privada. Hay otra cantidad de elementos en el derecho romano, pero la propiedad, esa es la gran molestia que tiene Neusilly contra los infantes de Carrión, que han atentado contra su propiedad, también contra su honor. El honor es algo importante en esa cultura, pero el tema de la propiedad es lo que logra que él gane esa creencia. Ese es un hito importante. Estimamos que las primeras lecturas que él hizo en la biblioteca del Museo Británico
datan de 1814. A medida que van pasando los años, empezamos a ver evidencias claras de la cantidad de tiempo que él pasó estudiando filología, y en particular el poema de Leoncillo. Entonces, eso es una experiencia clave en la formación o autoformación del Bello como jurista. Lo segundo es que le toca, una vez que Bolívar, San Martín empiezan a ganar la guerra de independencia, empiezan a nombrar cónsules, empiezan a considerar la posibilidad de tener una representación en Londres, ¿cierto? Y ahí Bello juega un papel fundamental. En primer lugar, como domina el latín, uno de los problemas fundamentales de la independencia era el papel de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica estaba más cerca de la monarquía que de la república. Significaba que había una tensión que debía resolverse, y el primer documento que tenemos de una gestión a favor de la independencia es a través de una carta que él escribe al Papa, ¿cierto? Ya utilizando argumentos de derecho internacional. Es decir, la independencia es un hecho, ¿cierto? Hay que reconocerla como tal. Y para evitar el conflicto entre Iglesia y Estado, lo mejor es llegar a alguna especie de acuerdo, algún concordato con Roma, ¿cierto? Eso es la primera indicación, estamos hablando de 1820, pero a continuación, en 1821, el gobierno de Chile, a través del ministro plenipotenciario, que es Antonio José de Irizarry, lo contrata a él como secretario de la legación de Chile, ¿no es cierto? Y bueno, los consulados en general lo que hacen son firmar pasaportes, pero también llevar adelante el comercio bilateral. Eso implica una serie de responsabilidades, sobre todo en torno a la propiedad. En términos financieros, la gestión de préstamos, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos durante la década de 1820, que fue el préstamo británico que Diego Portales no pudo pagar y que llevó a una verdadera crisis financiera, no solamente en Chile, en Hispanoamérica y en Londres mismo, ¿cierto? Entonces, a Bello le toca de alguna forma servir de puente entre los gobiernos hispanoamericanos y Europa, Inglaterra en particular. La segunda experiencia importantísima en Londres es que después de la legación chilena, él está en la legación de lo que hoy día llamaríamos Gran Colombia, que era el ex virreinato de Nueva Granada. Bello había crecido con Simón Bolívar, eran vecinos, tenían una diferencia de 2 años, pero Bello asumió el papel de tutor de Simón Bolívar, y entonces ahí se produjo una amistad de largo plazo, pero dada la situación de Hispanoamérica durante la independencia, hay un quiebre entre ambos. Entonces hay una frase famosa de Simón Bolívar cuando se da cuenta de que Bello no resiste, no tiene sueldo, siente que no tiene el apoyo de Simón Bolívar y empieza a negociar con el gobierno de Chile para venirse. Y entonces Simón Bolívar, ustedes se podrán imaginar, en el año 1828 hay un intento de asesinato en contra de Bolívar, se le está fragmentando todo el territorio, está desesperado, pero en algún momento escribe: por favor, no dejen, le escribe al cónsul, a José Fernández Madrid, le dice: no perdamos a Bello en el país de la anarquía. País de la anarquía, Chile.
Bueno, hay una larga explicación por qué Bolívar considera que este es el país de la anarquía. Tiene mucho que ver con el federalismo, pero si quieren abundamos más en eso más tarde. Por lo pronto, lo que tenemos es un Bello que llega a Chile con 46 años de edad, o sea que ya había superado el promedio de la vida en esa época. Y él mismo se sentía como un anciano. ¿Quién iba a creer de que iba a vivir 36 años en Chile? Y 36 años muy productivos de cómo se forma él como jurista. Una de las razones por las cuales lo contratan es por la experiencia que él ha adquirido en temas de derecho internacional, de comercio internacional. Y por lo mismo, a poco andar, pasa a ser lo que hoy día llamaríamos un subsecretario de Relaciones Exteriores. Su primer puesto era en Hacienda, pero eso duró unos pocos meses. Él pasó derechamente a desempeñarse hasta que se jubiló en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso es lo que explica el primer texto que él publica en Chile se llama Derecho de Gentes, ¿cierto? Derecho de Gentes es lo que hoy llamaríamos derecho internacional. Por ejemplo, la ley de las naciones, cuando uno piensa en Batel, en Grocio, ellos no tenían un concepto de independencia. Existían imperios, era el mundo de los imperios y colonias. El concepto de independencia y la creación de naciones no existía. Y el gran aporte que hace Andrés Bello es precisamente la defensa de las nuevas naciones que se fragmentan de un imperio. Insertar a Chile en el comercio internacional, particularmente con Gran Bretaña. Desde el ministerio él negocia tratados con Inglaterra, con Estados Unidos, como ministro plenipotenciario, pero él reconoce de que la construcción de las naciones no solamente pasa por las relaciones con otros países, tienen que ver con el sistema jurídico, con el ordenamiento jurídico de las naciones, ¿cierto? Y su primer énfasis tiene que ver con la reforma judicial. Quiere introducir procedimientos, considera que eso es lo más urgente, pero también entiende de que las leyes en Chile, como en el resto de Hispanoamérica, son las leyes hispano-indianas, ¿cierto? Las leyes de Toro, las leyes de Castilla, el fuero juzgo, ¿cierto? Y eso es la ley. Realmente todos los abogados en esa época se formaban de acuerdo a estos diferentes códigos. Él, que había trabajado en Inglaterra con Jeremy Bentham, de hecho es realmente emocionante ver, si van en algún momento a la Biblioteca Nacional, por favor pidan una cita para que les muestren un manuscrito de Bentham, con la traducción de Bello escrita en los márgenes. Bueno, hay todo un tema allí a propósito de la relación entre Bentham y Bello. Hacia el final voy a decir un par de cosas más específicas respecto del Código Civil, pero para seguir con la cronología, la llegada de Bello a Chile no fue miel sobre hojuelas. José Miguel Infante, uno de los próceres de la independencia de Chile, lo atacó desde el comienzo. O sea, el pobre Bello no había ni siquiera desembarcado cuando Infante ya lo estaba atacando, ¿no es cierto? Y se enfrentó con una serie de ataques, y de hecho lo más doloroso para Bello fue que lo acusaron de traidor, que había traicionado a Simón Bolívar.
¿cierto? Entonces su llegada a Chile no fue triunfal. Tuvo que enfrentarse con todo tipo de educación, de acusaciones, ¿no? Y además tiene un conflicto con Portales y considera la posibilidad de irse a Bolivia, en momentos en que Diego Portales estaba absolutamente decidido a ir a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces ese enfrentamiento casi nos hizo perder a Bello. Pero ya conocemos la historia. La guerra comenzó en 1836. En junio, en un mes como este, viene el asesinato de Diego Portales, ¿cierto? Y Bello se queda. Se queda y además coincide el año 37, esto va a ser muy importante para su carrera y para la promoción del Código Civil. Él es elegido senador de la República. En esa época la senaturía era un periodo de 9 años, fue reelegido 2 veces, entonces estuvo en el Senado 27 años, y en esos 27 años, él ladrillo por ladrillo construyó el ambiente necesario para la introducción del Código Civil. Pero nuevamente quiero decir algo más hacia el final. ¿Cómo fue su vida en Chile? Muchos ataques, también muchas tragedias personales. Tuvo 15 hijos en 2 matrimonios. 9 de esos 15 hijos murió antes que él muriera, incluyendo este poema al que hice referencia anteriormente, que es La oración por todos. Los hijos mayores, los 3 hijos mayores, los 3 mueren de tuberculosis, muy jóvenes, antes de llegar a los 40 años. Entonces es una vida que la historiografía no le ha hecho justicia, porque lo consideran como un hombre, que es lo que decía Joaquín Edwards Bello, que decía, es una estatua de mármol. A Bello hay que desmarmorizarlo, ¿no es cierto? Lograr entender sus motivaciones, sus desgarros, las rupturas. Y todo esto, que en muchos sentidos podría conducir a cualquier individuo a la desesperación, él lo canaliza a través de su obra. Su gran obra va a ser el Código Civil, pero simultáneamente, yo le llamo la década triunfal, aunque no fue fácil, pero durante los años 40, del gobierno de Manuel Bulnes, Bello redacta los primeros proyectos del Código Civil, redacta la gramática de la lengua castellana, escribe los estatutos y pasa a ser el primer rector de la Universidad de Chile. Todo esto en el espacio de una década, ¿no es cierto? Quizás podamos avanzar. Aquí tenemos, claro, los hijos que sobreviven, ¿no? Que son seis hijos los que sobreviven, pero la descendencia de Bello llega hasta el día de hoy, ¿cierto? Este es el famoso retrato de Maupassant. En ese momento tiene 62 años. Es un cuadro muy, muy perceptivo porque tiene una mirada muy triste, ¿no es cierto? Pero de una frente amplia y que sugiere sabiduría. También tenemos otros retratos, ¿no? Pero ya escritos. Por ejemplo, Diego Barros Arana tiene... él asistió a la inauguración de la Universidad de Chile, entonces describe
la presencia de Bello. Entonces tenemos bastante información, pero no hay nadie como Montbazin que haya logrado lo que logró con este retrato. Lamentablemente, le dibujó un aro. Y entonces cuando salió el billete de 20.000 pesos, que raramente vemos, pero que existe, aparece Bello con un aro. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿por qué el aro? Y la verdad es que yo creo que fue un toque artístico por parte de Montbazin. No hay ninguna evidencia de que él lo haya usado. Si lo usó, fantástico. Significa que estaba muy adelantado en su tiempo. Pero esa fue la década probablemente más productiva, más importante de Bello. Aquí tenemos imágenes de la estatua que está al interior de la Universidad de Chile, no es la que está afuera, donde aparece Bello encapuchado de vez en cuando. Bueno, las primeras imágenes de la Universidad de Chile y cómo la Universidad de Chile luce hoy. Aquí se encuentra Bello. Están las grandes obras de Bello, la gramática, digamos, el Código Civil. Portales, pero mucho antes de Portales, era obvio de que era muy complejo operar con las leyes indianas. Existe una recopilación, se llama la Nueva Recopilación de las Leyes de Indias, que es una maraña. Bello tenía absolutamente claro de que habían temas urgentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que más divide a las familias o grupos de familias? Son los temas de sucesión o el incumplimiento de los contratos, ¿cierto? ¿Cómo se traspasan los bienes? ¿Qué garantías hay para la propiedad? ¿Cierto? ¿Cómo se puede incentivar la agricultura? De pronto, él encuentra allí su tarea de largo plazo. Es decir, tenemos que organizar todo esto porque es fundamental para el ordenamiento jurídico de la República. Ahora, Bernardo Higgins había intentado introducir el Código Civil, un Código Civil, pero era una copia del Código Civil francés. Chile no era el único. Bolivia, Oaxaca, en México, que en esa época era un gobierno federal, entonces cada estado podía elegir qué tipo de ordenamiento civil querían, y fracasaron. Entonces por eso es que viene el argumento de decir, el Código Civil no es una ley universal, tiene que responder a las condiciones, a las costumbres e incluso a la geografía del país. Una cosa es ser un país montañoso, un país marítimo o ambas cosas, ¿cierto? Y ocurre que, bueno, después del fracaso de O'Higgins hay varios otros intentos de codificación. Yo creo que una gran figura que hay que reconocer es la labor de Juan Egaña y de Mariano Egaña en particular, ¿cierto? Son los que más empujan para que haya un Código Civil. Pero entonces, si ustedes piensan de que el Congreso es complicado hoy en día, imagínense cómo eran los años 30. Llovían las propuestas, pero siempre se evadía la redacción de un Código Civil. En parte porque todos habían sido formados, todos los abogados habían sido formados durante el periodo colonial, con las leyes hispánicas. Entonces, claro, obligarlos a que tengan que empezar todo de nuevo generaba mucha resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra
la redacción del Código Civil, ahí tiene que ver con Portales. Portales ha sido sumamente denostado por su autoritarismo, muy cierto. Tenía una personalidad muy autoritaria, pero tenía al mismo tiempo la claridad de la importancia del Código Civil. Y en un momento de frustración, él dice, ¿saben qué más? El Congreso no va a hacer jamás nada. Así que tú, Andrés Bello, empieza a redactar el primer libro que tiene que ver con las sucesiones. ¿Cierto? Y también hay el mismo periodo de la Constitución. En la Constitución de 1833 tenemos evidencia de que Bello participó en la redacción de la Constitución, pero evidentemente su gran concentración era en la codificación. Y hay una serie de movimientos que él hace a partir de cuando ya está en el Senado, en 1837, aprendiendo de toda la resistencia del Congreso. Él propone, hagamos una comisión bicameral de 2 senadores y 3 diputados, para que entre las diferentes cámaras conversen al respecto. Y empieza entonces las primeras redacciones del Código Civil. Para hacer una larga historia relativamente corta, le tomó 22 años. 22 años presentar la versión final del Código Civil, 1855, a la que además agregó a última hora anotaciones en mayo de 1856, hasta que entra el Código Civil con fuerza de ley, 1 de enero de 1857. Lo que es increíble, esto me lo comentaba Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, decía, lo notable es que cerca del 60% del Código Civil sigue siendo el de Bello. Lo que ha cambiado, bueno, cambió la familia, cambiaron las costumbres, y hay nuevas reglas al respecto, ¿cierto? Pero lo central del Código Civil permanece intacto. En circunstancias que el Código Civil francés, que es de 1804, sobrevive solamente en un 30%. ¿Cierto? Eso indica de que tuvo una resonancia enorme. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo esa resonancia enorme? Y esto es algo que la profesora Rengifo ha señalado claramente, es que el Código Civil se destaca porque su lenguaje es gramatical y es claro, es un lenguaje claro. Y además, él consulta diferentes códigos, ¿no? En primer lugar, él dice, ¿qué es lo que nos guía? Esto aparece en el proemio, y que le pusieron el nombre de exposición de motivos, ¿no? A nadie sabe por qué, porque no era un término que se usaba en la época. Pero es el prólogo a la presentación del Código Civil. Y él dice claramente, las grandes ideas vienen del derecho romano, en su versión ibérica, que son las 7 partidas, y una serie de otros códigos. Por ejemplo, mira a las 2 Sicilias, mira al Código Prusiano, porque tiene que ver con, por ejemplo, el tema de las servidumbres, que son las aguas, ¿no? Y quién tiene derecho de propiedad. Entonces, tiene una cantidad de fuentes enorme, pero lo fundamental es el derecho romano con su promoción irrestricta de la propiedad privada, ¿cierto? Ahora, ¿qué otros elementos hay en el Código Civil? Quiero agregar uno de mi propia cosecha,
Pero antes de eso quiero referirme a un tema de por qué Bello no quería aparecer públicamente como el redactor del Código Civil. Y era, en primer lugar, como decía Infante, era porque era un extranjero. Y en segundo lugar, porque no tenía un título en leyes. Entonces, ¿cuál era la solución? En la época no existía la Universidad de Chile, era la Universidad de San Felipe, que se dedicaba fundamentalmente a la colación de grados, no formaba. Pero Bello no tuvo ningún problema en hacer una presentación con la cual se le otorgó oficialmente el título de licenciado en leyes, ¿cierto? Ya en 1840, como miembro del Senado, ya era público y superó ese aspecto. ¿Por qué demoró tanto tiempo? Y aquí viene su concepción de la ley. La ley como estructuradora de las repúblicas. La importancia del lenguaje escrito, que es uno de los grandes impulsores del sistema de educación pública. O sea, si queremos que nuestros compatriotas entiendan la ley y sus responsabilidades, sus deberes, sus derechos, tienen que ser capaces de leer. La alfabetización es importantísima. En esa época solamente el 13% de la población sabía leer y escribir. ¿Cómo se podía esperar que el resto de la población conociera el espíritu de la ley, la letra de la ley? ¿No es cierto? Y aquí viene el hecho de, probablemente el artículo 19 es el más famoso, pero es el lenguaje poético del Código Civil. Las abejas que abandonan la colmena, las palomas que abandonan el palomar, todo escrito con una versificación, una métrica maravillosa. ¿Por qué? Y es porque él lo que quería es que el ciudadano fuese capaz, como si estuviera recitando un poema, citar la ley. ¿No es cierto? Y bueno, y con esto quiero acercarme hacia el final. Ya, se aprueba el Código Civil. La Universidad de Chile es la Superintendencia de Educación. Las matrículas empiezan a subir, ¿cierto? Se echa a andar todo un mecanismo. Entonces, ¿qué es lo próximo? Después de 1855, viene algo muy curioso. Bueno, él sigue escribiendo cosas, sigue trabajando en el Senado, participa en la abolición de los mayorazgos. La irretroactividad de la ley es una de las últimas cosas que él escribe. Pero ¿cuál era su fuero íntimo? ¿Qué es lo que él realmente quería hacer? Y lo que vemos, y esto muchos estudiosos han tenido dificultades para explicar, es que vuelve al Cantar de Mio Cid. Y bueno, ya mencioné el hecho de que el Cantar de Mio Cid, sobre todo en el tercer cantar, hay una querella que sigue los procedimientos del derecho romano, pero sobre todo pensando en su gusto por la poesía. El Código Civil yo lo disfruto, no creo que sea universal, pero está muy, muy bien escrito. Sin embargo, le faltaba una épica. Y esa épica del imperio de la ley, de la justicia, se lo da al tercer cantar del poema de Mio Cid. ¿Cierto? Y hasta el final de sus días está corrigiendo el poema de Mio Cid. Y probablemente, junto al Código Civil, sea lo más duradero que queda de Andrés Bello, que finalmente, a finales del siglo XIX,
España misma empieza a reconocer los aportes de Bello a los estudios sidianos. Bueno, en todo caso, con esto quiero terminar. Es la formación de un jurista y la densidad humana y personal que lleva a vincular a un individuo con la ley. ¿Cierto? Probablemente ese es el gran aporte que hizo Andrés Bello. Demostrarnos la cercanía, la necesidad, la importancia de la ley para la convivencia. Y para nosotros mismos, en la medida en que conocemos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Así que gracias por escucharme. Hasta aquí llegamos.